Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. 19 exministros y exfuncionarios del Ministerio de Salud advirtieron de un colapso en el sistema de salud por las decisiones del actual gobierno. Además, el exministro Alejandro Gaviria hizo un llamado a la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre sentencias que ayudarían a mejorar el sistema de salud. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Desde las 8 de la mañana de este lunes se presentan varios focos de incendio en Bogotá y zonas aledañas. El más grave en los cerros orientales de la capital del país, que se alcanza a divisar desde diferentes puntos de la ciudad. Cerca de 170 unidades y 2 helicópteros especializados en incendios forestales trabajaron durante toda la jornada, tratando de controlar las llamas que se siguen expandiendo. Otras 3 conflagraciones se presentaron este lunes, una en la localidad de Ciudad Bolívar, otra en la localidad de Usme y una tercera en los lotes del Hipódromo de los Andes en Chía. Desde la Secretaría Distrital de Ambiente evidenciaron un deterioro en la calidad del aire en la ciudad y un aumento de las concentraciones de material particulado, por lo que se recomienda tomar precauciones para aquellas personas que puedan sufrir de complicaciones respiratorias. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. 25.000 palestinos muertos en Gaza, registran las autoridades sanitarias en la franja. Masacre de civiles tras bombardeo ucraniano sobre territorio ocupado por Rusia. Putin declara que la venta de Alaska a Estados Unidos en el siglo XIX fue ilegal y buscará recuperarlo. 47 atrapados en derrumbe mortal en China. No cesa el frío extremo en Estados Unidos. Ya hay 90 muertos. Cae en Ecuador comandante de disidencias de las FARC. Argentina registra inflación récord, más de 211%. En las últimas 24 horas, la ofensiva israelí en Gaza dejó al menos 178 personas muertas. Mientras se intensifican los ataques, el número de fallecidos supera los 25.000 desde el inicio de la guerra. Las tropas israelíes han irrumpido este lunes en el hospital de Al-Qair, en Yan Yunis, al sur de la franja, y han detenido al personal médico. En las últimas horas se han registrado al menos 178 muertos en los bombardeos contra los centros de acogida en la ciudad, entre ellos 2 colegios en los que se refugiaban al menos 30.000 desplazados. Por otro lado, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, debate en Bruselas con los ministros de Exteriores de la Unión Europea y sus homólogos palestinos e israelíes en un plan de paz integral que instaure los 2 estados en el Oriente Próximo. I think that we have to stop talking about the peace process, and start talking more concretely about the 2-state solution process. Because peace, it could be many different pieces. What kind of a peace you're talking about? So let's talk about what we want to do. And we want to do is to build a 2-state solution. En total, 25.295 personas han muerto en Gaza desde el pasado 7 de octubre. Familiares de los secuestrados por Hamas se tomaron el Parlamento israelí. Varios familiares de los ciudadanos israelíes retenidos por militares de Hamas irrumpieron en una sesión del Comité Parlamentario en Jerusalén este lunes, exigiendo que los legisladores hicieran más para tratar de liberar a sus seres queridos. Esta acción de unas 20 personas llega después de que otro grupo de familiares de los cautivos acamparan a las afueras de la residencia privada del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para pedirle que acepte un acuerdo con la milicia palestina que permita la liberación de quienes siguen retenidos en Gaza. En total fueron 253 personas capturadas en el ataque transfronterizo de Hamas del 7 de octubre del año pasado, que desencadenó los peores combates en décadas. Unos 130 siguen detenidos en Gaza después de que otros regresaron a casa en una tregua en noviembre. Y un bombardeo en la ciudad de Donetsk, tomada por Rusia, ha dejado 27 civiles fallecidos y 25 personas heridas. Mientras tanto, Rusia y Ucrania se culpan de esa masacre.
La ciudad de Donetsk, ocupada por Rusia, vivió una jornada de bombardeos, en la que 27 personas fallecieron y 25 resultaron heridas. Hasta el momento se desconoce el autor de los hechos, ya que entre Rusia y Ucrania se culpan y niegan haber ocasionado la masacre. Продолжает демонстрировать свое звериное лицо в том плане, что они наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. Они наносят удары по людям, по гражданскому населению. Y тот удар, который был накануне по торговым рядам. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ofreció sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas. Особливо жорстокі російські удари по Донеччині. На жаль, є поранені, є загиблі. Мої співчуття усім, хто втратив рідних, близьких. Las autoridades locales decretaron día de duelo por los fallecidos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró la venta rusa de Alaska a Estados Unidos en 1867 ilegal y advirtió que buscará recuperar el territorio. Vladimir Putin firmó un decreto acusando que la venta de Alaska a Estados Unidos en 1867 fue un acto ilegal, por lo que buscará retomar territorios que pertenecieron al Imperio Ruso. Con dicho decreto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia y la empresa de gestión de propiedades extranjeras tienen la orden de encontrar, registrar y proteger la propiedad que consideren pertinente. Cuenta la historia que Rusia se encontraba en una complicada situación financiera y temía la pérdida de los territorios de Alaska sin ninguna compensación en algún conflicto con sus rivales, los británicos, por lo que le ofreció el territorio a Estados Unidos y el 30 de marzo de 1867 aceptó una propuesta del ministro ruso en Washington para comprar Alaska por $7.2 millones. Alaska es un territorio petrolero donde viven poco más de 732,000 estadounidenses. Al menos 8 personas murieron y 47 quedaron sepultadas por un derrumbe en China. Las autoridades chinas registraron un deslizamiento de tierra en la provincia de Yunnan, en el suroeste del país, el cual dejó 8 personas muertas, 39 desaparecidas y 18 viviendas sepultadas. Miles de efectivos de los equipos de búsqueda y rescate chinos han sido desplegados en la zona para tratar de hallar con vida a los supervivientes atrapados, que de momento permanecen en paradero desconocido. Por otra parte, más de 500 personas han tenido que ser evacuadas de forma urgente de la zona a medida que el Ministerio de Gestión de Emergencia activa el nivel 3 de respuesta de emergencia por desastre geológico. El Ministerio de Recursos Naturales también ha activado el nivel 2 de emergencia para ayudar con las labores de búsqueda y rescate. La tormenta invernal que azota a Estados Unidos desde hace 2 semanas no da tregua. Ya se registran 90 muertos. La feroz tormenta invernal que azota a Estados Unidos desde hace 2 semanas ha afectado millones de personas por las gigantescas capas de nieve, el frío, la lluvia y el viento gélido, ocasionando cancelaciones de vuelos, cortes de luz, cierre de escuelas y vías, además accidentes de tránsito, que hasta el momento deja al menos 90 personas fallecidas en los 13 estados. Tennessee es el estado que más víctimas registra, un total de 25. Las muertes han ocurrido por hipotermia y accidentes de tránsito por carreteras resbaladizas. Además, los problemas con el agua también continúan afectando al estado, donde 400,000 personas siguen bajo aviso de hervir el agua debido a tuberías rotas en el área de Memphis. En Oregón, más de 45,000 personas se encuentran sin electricidad, por lo que continúan en estado de emergencia. 16 personas han perdido la vida. Se espera un deshielo al finalizar la semana, por lo que meteorólogos advierten que el aire cálido y la lluvia podrían provocar inundaciones en partes del medio oeste y el noreste de Estados Unidos. Y la tormenta Isha azota el Reino Unido e Irlanda. Como consecuencia, una persona falleció y 230,000 viviendas quedaron sin electricidad. Además, cientos de vuelos fueron cancelados. La Oficina Meteorológica emitió una alerta amarilla para los 4 países que componen el Reino Unido e Irlanda. Numerosas carreteras fueron cerradas, así como la red ferroviaria. El máximo líder de las disidencias de las FARC, conocida como la Oliver Sinisterra, alias el Gringo, quien rechazó el proceso de paz de 2016, fue capturado en Ecuador. El día de hoy
hemos detenido en la ciudad de Ibarra a un objetivo de alto valor de nacionalidad colombiana. Alandázuri Cortés Carlos Arturo, alias El Gringo, comandante del grupo armado colombiano Frente Oliver Sinisterra, quien mantenía vínculos con una organización terrorista que operaba en la ciudad de Esmeraldas. Alias El Gringo, las autoridades ecuatorianas lo vinculan con actividades terroristas en Esmeraldas, uno de los focos de atención estos últimos meses por la creciente presencia de grupos armados. Además, estaba entre los más buscados de Colombia y es señalado de participar en el secuestro y asesinato de un equipo periodístico ecuatoriano en 2018. Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció una semaforización del toque de queda en el marco del estado de excepción para evitar la afectación a zonas turísticas y para reforzar los controles en zonas de mayor seguridad. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que se aplicará una semaforización en el toque de queda por cantones en aras de reactivar la economía en el marco del conflicto interno armado contra el crimen organizado. Además, recalcó que no se puede permitir que los grupos narcoterroristas destruyan la forma de vivir. Noboa acordó que el estado de excepción, el cual sigue actualmente, es constitucionalmente de 30 días de extensión y cree que se tendrá que extender 30 días más. Esta lucha no tendrá descanso, no será fácil. Tendremos éxito, pero también momentos difíciles. Lo que nunca nos faltará será la determinación del pueblo ecuatoriano, de la Policía Nacional, de nuestras Fuerzas Armadas y este presidente para vencer. Juntos somos invencibles y volveremos a ver flamear libre a nuestro tricolor nacional. De acuerdo a reportes oficiales, los operativos de seguridad han dejado 2.763 personas detenidas. Con más del 211%, Argentina cerró 2023 con la inflación más alta del mundo. Argentina registró oficialmente la tasa de inflación más alta del mundo el año pasado, situando la cifra en un 211,4%. El país sudamericano ha estado luchando por contener los aumentos de precios durante años. Sin embargo, para el año 2023 registró la tasa de inflación más alta durante las últimas 3 décadas. Argentina superó a otros mercados crónicamente inflacionarios como el Líbano y Venezuela para reclamar el puesto número 1 del mundo en inflación más alta. Beirut también afrontó una espiral hiperinflacionaria el año pasado con un aumento de los precios del 192,3% según las últimas cifras publicadas. El presidente argentino Javier Milei prometió recortar el gasto público y cambiar la moneda de curso legal del país al dólar estadounidense para tratar de controlar la inflación. Sus planes enfrentan una fuerte resistencia de los poderosos sindicatos de trabajadores de Argentina que convocaron una huelga general contra Milei el próximo 24 de enero. La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó el retiro del alambre de púas con el que el gobierno del estado de Texas cerró la zona fronteriza con México para frenar el paso ilegal de migrantes. La decisión fue de 5 votos a favor de la misma y 4 en contra, con lo cual el alto tribunal, que es de mayoría conservadora, apoya la política migratoria del presidente Biden. Esta disputa inició cuando miembros de la patrulla fronteriza cortaron el alambre de púas y Texas demandó, argumentando daños a la propiedad estatal. A un día de las primarias republicanas en New Hampshire, en Estados Unidos, Ron DeSantis pone fin a su aspiración presidencial y da su apoyo a Donald Trump. Solo quedan en carrera el expresidente y la exgobernadora Nikki Haley. Tras esta decisión, el expresidente agradeció el apoyo recibido por parte del gobernador de Florida y arremetió contra la única rival que queda en la contienda, Nikki Haley. Después que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se retirara de la contienda y estableciera su apoyo al expresidente Donald Trump, New Hampshire se prepara para elegir quién represente el Partido Republicano para las elecciones presidenciales. Según la última encuesta de seguimiento en el estado, el favorito republicano Donald Trump continúa aventajando a Nikki Haley por 19 puntos con solo un día para que se emitan los votos, por lo que los resultados de la encuesta muestran a Trump con 57% y a Haley con un 38%. New Hampshire, con su histórico papel de abrir la votación en las primarias, se ha convertido en un barómetro crucial para la selección de candidatos presidenciales. A lo largo de los años, este estado ha sido testigo de sorpresas y ha influido en la trayectoria de las elecciones presidenciales.
Su importancia radica en su capacidad para revitalizar campañas aparentemente acabadas o consolidar la posición de un candidato. Una empresa automotriz alemana empezó a adquirir robots con inteligencia artificial para que trabajen en la fábrica. Se trata del robot humanoide llamado Figure One, el cual tiene una estatura de 1,70 metros y puede cargar objetos de hasta 20 kilogramos. Este robot tiene la capacidad de desplazarse a una velocidad de 1,2 metros por segundo y puede funcionar de manera autónoma durante 5 horas. Lo que realmente distingue a este humanoide es su capacidad para operar, no a partir de instrucciones preestablecidas, sino gracias a un sistema de inteligencia artificial incorporado, que le permite aprender a realizar tareas nuevas simplemente observando videos explicativos. En la empresa automotriz Figure One se integrará en los procesos de fabricación, incluido el taller de carrocería, chapa y almacén. CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. Un importante grupo de exministros de salud del país produjo hoy un documento en el que advierten sobre cómo Colombia avanza peligrosamente hacia un colapso en el sistema de salud. Uno de los firmantes de este importantísimo documento es el doctor Alejandro Gaviria, exministro de Salud, cuya gestión, entre otras cosas, tiene un gran y grato recuerdo por haber logrado una histórica rebaja en los precios de los medicamentos. El doctor Gaviria es nuestro invitado esta noche. ¿Por qué ustedes, doctor Gaviria, advierten sobre el colapso que se presenta en Colombia en el sistema de salud? Yamil, porque estamos viendo una acumulación de problemas sin solución. Los primeros problemas tienen que ver con los problemas financieros, que se derivan en parte de la insuficiencia de lo que se conoce como la unidad de pago por capitación, o UPC, que aumentó 12% este año. ¿La UPC qué es, doctor Gaviria? La UPC es el valor que reconoce el Estado colombiano por cada afiliado. Es como la prima asociada al sistema de aseguramiento de Colombia. Eso crece cada año, el gobierno la aumenta, el aumento de este año 12%. Pero desde el COVID ha existido un aumento en la demanda por servicios de salud y muchos estudios muestran que el aumento debió haber sido mayor, cercano al 15%. Sí. Esa es una primera preocupación, sí, pero no es la única. Hay preocupaciones por deudas acumuladas del Ministerio o del Estado con la EPS. Deudas acumuladas por los medicamentos que están por fuera del plan de beneficios. Hay deudas del año 2022 por 800.000 millones de pesos. ¿800.000 millones? Sin pagar. Deudas de 2023 cercanas a los 500.000 millones de pesos. ¿Que le debe quién a quién? Que le debe la ADRES, que es la entidad estatal, a las EPS. Y eso genera deudas a lo largo de toda la cadena del sistema de salud. Entonces, ese es un primer conjunto de factores que uno podría llamar financieros, pero no es el único. También tenemos preocupaciones sobre lo que está ocurriendo en la nueva EPS con el cambio de dirección. Pero primero, doctor Gaviria, con todo respeto, ¿por qué es tan alta la deuda de ADRES a las EPS? Esa deuda viene, Yamir, de lo que se conoce como los presupuestos máximos, que es una parte del financiamiento del sistema de salud que va por encima, ocurre adicional a lo que se conoce como el plan de beneficios. El ministerio tiene que pagar supuestamente por adelantado y después hace unas revisiones. Del año 2022 el ministerio reconoce esa deuda por más de 800.000 millones de pesos. Ha dicho que está en una conversación con el Ministerio de Hacienda para conseguir esos recursos que los van a girar este año, pero no los ha girado. Es decir, doctor, de 2023 se dejaron de girar los valores de esa misma deuda para los meses de noviembre y diciembre. En el año 2024, enero se debió haber pagado por adelantado y no se ha pagado. Entonces hay una preocupación sobre las tensiones financieras que se derivan de esas deudas. Pero es decir, doctor Gaviria, es una deuda del Estado. Es una deuda del Estado colombiano. ¿Y de dónde van a sacar dinero el Estado
El Ministerio de Salud dice que está en una conversación con el Ministerio de Hacienda. Yo tengo preocupaciones, sobre todo, Yamil, porque esas deudas que ya son muy grandes, si uno mira y repasa el presupuesto general de la Nación y las cifras que ha destinado el gobierno o el Estado colombiano para ese propósito, en este año se van a quedar cortas. Y esa es una preocupación que está expresada en la carta cuando decimos, perdón a los oyentes o televidentes por el lenguaje técnico, que los presupuestos máximos deben crecer al menos 10%, no está siendo así. Entonces tenemos deudas del pasado, problemas de financiamiento del presente, esto es problemas que se acumulan financieros, esa es la primera preocupación. Yo estaba insinuando la segunda, que es lo que puede pasar con la nueva EPS, con el cambio de dirección, el riesgo de la politización en la contratación de la red. Mientras todo esto pasa, Yamil, mientras crecen las tensiones financieras, vemos que el gobierno está dedicado a financiar burocracia y centros de atención primaria en salud que no hacen parte de una estrategia bien definida de salud pública. Entonces, esa incoherencia, los problemas financieros y tensiones crecientes, y el gobierno como si nada pasara, el ministro en la vuelta a Colombia repartiendo mermelada, eso nos preocupa. ¿A usted en general, doctor Gaviria, le gusta la reforma? Lo voy a decir en una palabra, Yamil. Me parece un exabrupto. Esa reforma no mejora el sistema de salud de Colombia. Yo creo que la versión de la reforma a la salud que fue aprobada por la Cámara de Representantes no es funcional, no es implementable. Ninguna persona en su sano juicio puede decir, yo aquí tengo una guía para mejorar el sistema de salud. Yo creo que el Senado tiene una gran responsabilidad de mejorar esa reforma. Yo creo que se debería aprobar alguna reforma. Yo creo que hay sistemas y elementos mejor que mejorar en nuestro sistema de salud. Pero la reforma, la versión de la reforma que fue aprobada en la Cámara no mejora el sistema de salud. Es decir, doctor Gaviria, para usted es importantísimo, para usted pues, y obviamente para el pueblo colombiano, es importantísimo que sobrevivan las EPS. Para mí es muy importante que se mantenga lo que se conoce como el sistema de aseguramiento, que logró una cobertura universal en nuestro sistema de salud. ¿Qué hizo Yamil? Lo voy a decir de esta manera. El logro social más importante de nuestro país después de la Constitución del año 1991 es la protección financiera en salud. Que un hogar colombiano no tiene que salir a liquidar su casa o endeudarse para pagar por un tratamiento. Que hay más de 15.000 pacientes enfermos renales crónicos en el régimen subsidiado que tienen acceso a un tratamiento de una enfermedad de alto costo, cosa que no ocurre en México, ni en Costa Rica, ni en Argentina. Eso es lo que hay que defender. Las EPS han hecho parte de una alianza público-privada que ha permitido eso. Han sido polémicas, han tenido problemas en el pasado. Yo no las defiendo a ultranza, pero sí defiendo el sistema de aseguramiento que logró este logro social importante en nuestro país. Y en su opinión, doctor Gaviria, la reforma que fue aprobada ya por la Cámara no es ni mucho menos lo que necesita la salud de este país. No es ni mucho menos, repito y reitero sus palabras, Yamil, lo que necesita la salud de Colombia. La transformación de las EPS en gestoras que hace esa reforma no es clara. La función de los diferentes agentes, cómo van a interactuar, qué responsabilidad tiene cada uno, qué incentivos tiene cada uno de los agentes no es clara. Y lo que va a pasar esa reforma o lo que va a hacer es que yo creo que va a ir incrementando estos problemas financieros que mencionábamos al comienzo de esta entrevista y eso va a llevar con el tiempo rápidamente a una crisis de atención en salud. ¿Por qué? Porque la reforma como está planteada llevaría a problemas financieros crecientes porque no hay ningún incentivo, ningún agente tiene ahora el incentivo para el control de los gastos y los costos en el sistema de salud. La función de compra que estaba en cabeza de las EPS desaparece básicamente del sistema y el gobierno ha creído ingenuamente que con una estrategia preventiva y con un tarifario único en cabeza de un pagador único que se va a convertir en una gran EPS que es la ADRES va a resolver los problemas de sostenibilidad, cuando no es así. Pero, a ver, doctor, ¿a usted no le parece más importante la salud preventiva más que la salud curativa? Las dos son importantes, Yamil. La salud preventiva yo creo que es importante porque mejora los indicadores en salud, pero
todos nos vamos a enfermar. Y en algún momento de nuestras vidas acceder a tratamientos costosos es una realidad en la vida de todos los seres humanos. Y eso es inevitable. Y creer ingenuamente que la salud preventiva va a evitar el pago de tratamientos de alto costo es un error. Yo creo que tienen que combinarse las dos. Y yo estoy en favor de una mayor atención primaria en salud, un fortalecimiento de la red pública de hospitales. Pero he dicho desde el comienzo que uno no puede confundir una estrategia de atención primaria con un sistema de salud. Y volvamos y pongámonos hoy en los zapatos de las personas que están preocupadas. Un paciente que tiene una enfermedad rara, que tiene que pagar, que no tiene que pagar, que si la reforma, si pasa lo que estamos diciendo que puede pasar, tendría que pagar millones de pesos por un medicamento. Un paciente con una enfermedad crónica, hipertenso, diabético, con cáncer, que necesita pagar un medicamento. ¿Nos vamos a olvidar de ellos? La salud preventiva va a hacer que desaparezca el cáncer, como una vez dijo el ministro. Eso no tiene sentido. Eso es una quimera. Eso es un pensamiento fantasioso que no tiene lugar en alguien que piense seriamente los problemas de la salud de Colombia. Esa es, supongo yo, la principal razón por la cual usted, doctor Gaviria, firmó con quienes han sido ministros de salud la carta que hoy publicaron. Esa es la principal razón, Yamil. Es una preocupación que tengo yo, no de ahora, sino desde hace un tiempo. No me voy a meter en enredos políticos, Yamil, pero esa también fue la razón por la cual yo salí del gobierno. Porque esa misma preocupación, casi en los mismos términos, la expresé yo con vehemencia, con fortaleza, en varias reuniones de consejos de ministros, y pasó lo que pasó. Pero entonces, a usted, ¿cuál fue la razón fundamental que lo condujo a firmar la carta que hoy publicaron varios exministros de salud? La razón fundamental es que por las diferentes razones que hemos esgrimido en esta conversación, los problemas financieros, la desviación de recursos, lo que está ocurriendo con la nueva EPS, la misma tema que creo que podemos hablar ahora, de la demanda que el ministro interpuso contra unas EPS, la incertidumbre, la crisis de desconfianza que está creciendo en el sistema, ese acumulado de problemas nos lleva a pensar que estamos a puertas de una crisis sistémica, o para decirlo en los mismos términos de la carta, de un colapso en el sistema de salud de Colombia. Y yo, que he sido el ministro de Salud que más ha durado en la historia de Colombia, creo que tengo autoridad. Muchos dirán, usted no resolvió los problemas. Y yo respondo a eso, Yamil, diciendo, todos los sistemas de salud del mundo, sin excepción, tienen problemas financieros y de sostenibilidad. Y la responsabilidad de los ministros de salud es resolverlos cuando están en el cargo. No ponerse a sacar el espejo retrovisor o hacer señalamientos. A mí me tocó regular los precios de los medicamentos, crear un instituto de evaluación de tecnologías, hacer una declaración de interés público de un medicamento, crear MIPRES, gestionar la ley estatutaria en salud, hacer un montón de cosas que hoy en retrospectiva, cuando las miro, no fueron suficientes para resolver todos los problemas, pero fueron necesarias para evitar la crisis sistémica que hoy estamos anticipando en esa comunicación. ¿Y cuál es, señor doctor Gaviria, ese colapso que usted teme que ocurra si es que tiene buen futuro la reforma de la salud de nuestra? Yamil, las crisis de la salud no son como las crisis financieras. Una crisis financiera ocurre en cuestión de días. Se pierde la confianza del sistema financiero, la gente va a sacar sus ahorros y eso pasa ya. Lo que nos preocupa de las crisis de salud es que son graduales, paulatinas, se van acumulando en el tiempo. Y por eso pueden ser invisibles para mucha gente. Pero hay colombianos que hoy están sufriendo ya las consecuencias de esta crisis. Esta es una crisis que está ocurriendo gota a gota, todos los días, por las razones que hemos mencionado. Y como está invisible, como mucha gente cree que no está ocurriendo nada, cuando sí está ocurriendo, por eso firmamos la carta. ¿Cómo no está ocurriendo la...? No, que sí están ocurriendo cosas. ¿Qué cosa? Desabastecimiento de medicamentos, sí. Tensiones financieras al interior de los hospitales. Yo creo que todos tenemos historias de amigos y familiares que nos están diciendo, antes me llegaba mi medicamento a tiempo, ya no está llegando. No hay medicamentos. Hay una carta publicada hoy por las asociaciones de pacientes de enfermedades raras, medicamentos carísimos, se le están demorando los medicamentos más de la cuenta. Y eso
¿en qué redunda? En problemas de salud acumulándose. Cuando yo hablo con los directores de hospitales y clínicas públicos y privadas, las tensiones financieras están creciendo. Las pérdidas de algunas de las principales EPS del país el año pasado, que se van a publicar en los próximos días, son inmensas, anticipan esta crisis que hemos venido tratando de describir ya mismo. ¿Son inmensas? Son inmensas. Se cuentan en billones de pesos de manera acumulada. Pero entonces, la creencia general que hay de que las EPS están haciendo un gran negocio. Hoy en día, si uno mira los estados financieros de las EPS, esa creencia en el presente, en los actuales momentos, no es cierta. No es exacto. No. Alguien podría decir, sí, pero las utilidades las hacen aguas abajo en su red y todo aquí, y entonces hay que mirarlas como grupo aquí y allá. Pero si nos atenemos, si nos concentramos en los estados financieros de las EPS, esas ganancias que se pudieron haber obtenido en el pasado ya no hacen parte de la realidad del sistema de salud de Colombia. Una cifra que recordamos mucho los colombianos es la de que con las EPS la población en Colombia alcanzó un cubrimiento en su salud del 98%. La contrarreforma, que parece ser, ¿beneficia o perjudica? La contrarreforma yo creo que podría llevar a problemas de acceso. Yo quiero hacer una pequeña salvedad con el tema de las cifras. El 98% de la cobertura de aseguramiento, cuando uno mira el acceso, las coberturas de acceso están por los lados del 70%, un poco más. Y lo que podría ocasionar la reforma, y lo que ya está ocurriendo por los problemas que hemos mencionado, es que ese acceso va a disminuir, sobre todo para los pacientes crónicos. Colombia ha venido consolidando en los últimos 10 años, sobre todo, Yamid, unos programas especializados para pacientes de enfermedades crónicas, en VIH-Sida, por ejemplo, para poner un ejemplo manido. Eso ha llevado a una construcción de capacidades, a un acceso que en el contexto latinoamericano, para algunos de esos pacientes, puede ser el mejor. Y eso está en riesgo, eso está en peligro. ¿A qué se debe, en su opinión, doctor Gaviria, la escasez de medicamentos hoy en Colombia? ¿Cuál es, en su opinión, doctor Gaviria, el origen de la escasez de medicamentos? Tiene 3 causas fundamentales, Yamid. La primera son los problemas financieros que ya hemos venido mencionando, que ha hecho que a lo largo de la cadena, sobre todo algunos de los grandes intermediarios de medicamentos tengan problemas financieros. Pero los otros vienen de problemas que tienen que ver con otra de las preocupaciones que tenemos aquí, que es el INVIMA. Hay registros farmacéuticos que no se han aprobado. Es que ni siquiera la entidad encargada de la gestión, o la entidad principal encargada de la gestión para el abastecimiento adecuado de medicamentos es el INVIMA. Es que no tiene un director en propiedad. No hay director. Después de un año y medio. Esa es una de las razones por las cuales. Ahora mire, doctor Gaviria, el señor expresidente Gaviria produjo hoy un documento en el que obviamente coincide con usted en la denuncia sobre el colapso que está viviendo la salud en Colombia, y dice que es descabellado y antijurídico que el ministro de Salud actual entable una demanda contra las EPS cuando él, el ministro, flagrantemente incumple lo dispuesto por la Corte Constitucional. Está duro el presidente Gaviria. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir lo siguiente, Yamid. Hace aproximadamente 2 semanas largas, el Ministerio de Salud y Protección Social, ante tribunal aquí en Bogotá, ante un juez de la República, interpuso una demanda contra 21 EPS. Y lo que está diciendo Gaviria es lo que hemos dicho muchos, porque no hace su trabajo, porque no más bien abre una conversación con las EPS, y porque si usted tiene dudas sobre el manejo de los recursos de esas EPS, no pone a trabajar la Superintendencia de Salud, que entre otras cosas tiene funciones jurisdiccionales. Pareciera como que el ministro de Salud está tercerizando su trabajo y le está diciendo al juez: yo presento esta demanda para que usted, señor juez, dígame qué es lo que tengo yo que hacer. Eso es inaudito. Yo nunca había visto un funcionario diciendo: yo no voy a hacer nada por ahora,
demando y espero que un juez me diga lo que tengo que hacer. Yo no entiendo si eso es una manera de ir ambientando el debate en el Senado de la reforma a la salud, o si esto es una confesión involuntaria de incompetencia, o qué. Sí, no entiendo esa reforma. Me parece es un misterio de misterios. Nunca había visto un funcionario haciendo una cosa así. Ahora, es que, entre otras cosas, el presidente Gaviria sugiere que a raíz de la demanda del doctor Jaramillo, el ministro de Salud, contra la CPS, la Corte Constitucional debería aprovechar esas circunstancias para fallar sobre el colapso que está a punto de producirse en el sistema de salud. Yo creo que tiene razón y voy a, Yamida, a revisar un poquito los antecedentes de ese argumento del presidente Gaviria. En el año 2008, la Corte publicó una famosa sentencia que llama la sentencia T-760, que entre otras cosas declaró la salud como un derecho fundamental autónomo. Sí. Esa sentencia ha tenido un comité de seguimiento y llevó que en varios momentos, algunos de ellos cuando yo fui ministro de Salud y Protección Social, a que la Corte expidiera unos autos donde le dice al gobierno: aquí se está vulnerando el derecho fundamental a la salud. Haga algo. Y daba órdenes específicas y puntuales. Dijo la Corte, me tocó a mí. Incluso recuerdo que en el año 2012, a finales del año 2012, la Corte expidió 6 autos con unos mandatos muy precisos y explícitos al gobierno de turno. ¿Por qué la Corte, ante estos problemas acumulados, no ha hecho lo mismo? Esa es la pregunta, lo digo yo de manera retórica, que está planteando el presidente Gaviria, y creo que tiene razón. Creo que dada la acumulación de problemas, dada lo que está ocurriendo, que en mi opinión es una clara vulneración del derecho fundamental a la salud, la Corte podría volver a retomar ese seguimiento de la sentencia T-760 que no se ha cerrado y decir: yo tengo estas preocupaciones, al menos nómbreme a alguien en el INVIMA, por favor. Es decir, usted sugiere, doctor Gaviria, que a propósito de la carta firmada por ustedes, los exministros, y a propósito de la carta abierta también del presidente Gaviria, la Corte Constitucional reviviera o reafirmara la vigencia de la sentencia que ya dictó. Exactamente, Yamit. Pero no solo a propósito de las dos cartas, a propósito de lo que está ocurriendo, que es lo que nos preocupa, de la vulneración al derecho fundamental a la salud de muchos colombianos, entre otras cosas por los temas de medicamentos, que es hoy evidente. ¿Y cómo se hace en un caso de estos para que la Corte actúe? Puede que esta entrevista sirva. ¿Usted no está dispuesto a...? No, yo incluso casualmente, Yamid, hoy tengo corbata porque estuve en la Corte Constitucional. ¿Hoy? Sí, en una discusión muy interesante sobre otra sentencia, la sentencia T-025, que es la sentencia de desplazados que está cumpliendo 20 años, donde se hizo una revisión exhaustiva por parte de los magistrados de manera muy juiciosa. Allí estuve yo dando una opinión al respecto como académico. ¿Y ahí qué pasó? No, la Corte escuchó detenidamente los argumentos de muchos de quienes estaban invitados y probablemente hará lo mismo, va a dar unas órdenes, pero estamos hablando de otra sentencia, la sentencia que tenía que ver con la atención a la población desplazada. ¿Cuál fue su argumento? En este caso, los argumentos, no, hicimos un repaso de las políticas de educación, de salud, de estabilización socioeconómica, de vivienda, de generación de ingresos, las comparaciones entre la población en condición de desplazamiento y la población general. Y Yamid, los desafíos todavía de la herencia del conflicto armado en Colombia y sus grandes consecuencias sociales que fueron devastadoras, que obligó a la Corte a actuar en su momento y que la Corte va a tener que seguir trabajando de la mano con el Estado colombiano, con el gobierno de turno, para seguir enfrentando problemas que parecen no tener fin. Pero entonces veo, doctor Gaviria, que la Corte Constitucional está metida ya en el problema. No, claro que está metida. En este caso de desplazados y en salud también está metida. Está metida porque existe la sentencia, existe la comisión de seguimiento, que no se está cumpliendo. Existe la jurisprudencia repetida, existe la ley estatutaria de la salud. Todas las razones jurídicas están ahí. Sentencia que no se está cumpliendo. En mi opinión, no. Y eso es lo que uno puede colegir implícitamente de la carta de los exministros. Y mire, los que me cuento. ¿Qué pasa
cuando una sentencia de la Corte Constitucional no se cumple? Que la Corte le llama la atención al gobierno. ¿Al Estado? Sí, pues al Estado, pero el que tiene la responsabilidad es el gobierno de turno, lo conmina a hacer algunas acciones. Y eso se hace después probablemente de una evaluación o un diagnóstico exhaustivo de lo que está ocurriendo. Pero ¿se requiere que algún ciudadano intervenga o motu propio la Corte lo hace? En este caso la sociedad civil ya está involucrada porque hay una comisión de seguimiento que la involucra. Entonces no se requiere nada adicional a volver a revitalizar esa comisión de seguimiento. ¿Y usted por qué no lo hace? No, porque yo lo que pasa es que cuando esto ocurría yo estaba del otro lado. Sí. Pero lo hacemos todos los días. Yo hago parte hoy en día de la sociedad civil, estoy opinando porque quiero que el país conozca estas preocupaciones, Yamito. Pero su intervención, pues me parece, y con todo respeto le parece también a los televidentes, importante para que la Corte piense en que de una u otra manera recuerde la vigencia de su sentencia. Yo retomo la preocupación del presidente Gaviria y creo que tiene razón. Yo creo que lo que está ocurriendo en el sistema de salud, el colapso que anticipamos es grave y que ameritaría por lo menos una mirada detenida y un diagnóstico exhaustivo por parte de la Corte Constitucional. Tanto la intervención del expresidente Gaviria como la intervención suya y de los quienes han sido ministros de salud sugeriría que la Corte pues aproveche la circunstancia para reafirmar la vigencia de su propia Corte. El silogismo, Yamid, es como el siguiente. Nosotros estamos hablando de un colapso. Ese colapso implica que se está vulnerando el derecho fundamental a la salud de algunos o muchos colombianos y eso ameritaría la intervención de la Corte. Doctor Gaviria, está dicho. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Yamid, por la invitación. Muy amable a usted. Un abrazo y un saludo a los televidentes. Y amables también, amables ustedes televidentes por esta sintonía y por continuar aquí en Noticentro 1. CMI. CMI presentó Pregunta a Yamid. Noticentro 1, CMI. Medio país en alerta roja por incendios forestales. Cerros de Bogotá bajo las llamas. Sigue el incendio. Alcalde Galán preside puesto de mando unificado. Medidas de emergencia. Insólito papeleo demora uso de helicóptero para lanzar agua. Agricultores piden ayuda por cultivos en peligro. Exministros denuncian grave colapso en la salud pública. Habla Alejandro Gaviria. Expresidente Gaviria espera pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la salud. Presidente Petro y ministro de Salud responden. Gobierno alista diálogo con Iván Márquez. Clan del Golfo responde a comisionado de paz. Hayan muerto a procurador judicial. La fiscal Monsalve acusa a fiscal general. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Más de medio país está en alerta por posibles incendios forestales debido a las altas temperaturas. Las autoridades identificaron más de 880 puntos de riesgo. Un aumento alarmante de amenazas por incendios forestales se presentó en solo unos días. Hoy las alertas alcanzan 883 municipios del país, de los cuales 547 aproximadamente se encuentran en alerta roja, particularmente en las regiones Caribe, Orinoquía y Andina. En estas áreas se están concentrando la mayor cantidad de alertas. Abstenerse al máximo de realizar fogatas en zonas rurales o boscosas. Si lo hacen, es importante apagarlas debidamente, no dejar colillas de cigarrillos botadas en zonas boscosas ni rurales, ya que pueden ser conato de incendio. También importante no dejar botellas ni residuos de vidrio, ya que en algunos momentos estos elementos actúan como concentradores de la radiación solar. La temporada seca trae también heladas debido a las bajas temperaturas registradas principalmente en el altiplano cundiboyacense en horas de la madrugada. Situación que ha favorecido estos descensos importantes de las temperaturas mínimas del aire en algunas zonas, principalmente en los municipios de Sogamoso y Cerinza en Boyacá, donde se han reportado las temperaturas más bajas en el altiplano, y también en zonas de Nemocón y Subachoque en Cundinamarca.
Según el IDEAN, esta semana prevalecerá el tiempo seco y altas temperaturas en gran parte del territorio nacional. Precisamente a esta hora siguen ardiendo los cerros orientales de Bogotá por un incendio que completa más de 8 horas. Nicolás Romero, buenas noches. Reporte de la situación. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañeras. Me encuentro aquí con el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Acaba de finalizar ese puesto de mando unificado, alcalde. Balance rápidamente de ese puesto de mando unificado en directo para Noticentro 1 CMI. Bueno, lo que me informaron en el puesto de mando unificado pues es todo lo que ocurrió el día de hoy. Hubo 6 incendios en Bogotá. 5 de los cuales ya están completamente, digamos, controlados o se acabaron. Este es el que todavía está, digamos, si lograron en cierta forma limitarlo, pero todavía no está completamente controlado. ¿Cómo está la calidad del aire en Bogotá, alcalde? 6 incendios el día de hoy. No, es una situación difícil, además porque estamos en una época difícil por cuestión de la inversión térmica, por el fenómeno del Niño, entre otras cosas. Entonces, mañana tomaremos decisiones con la Secretaría de Ambiente evaluando lo que ha impactado en términos de otros incendios y estos incendios del día de hoy. Esta noche rápidamente, alcalde, perdóneme, ¿se mantienen los operativos que está realizando el cuerpo de bomberos? Están permanentes. Mire, hay 205 personas que durante el día han estado trabajando entre el cuerpo de bomberos, defensa civil, ejército, policía, Cruz Roja, la CAR. Todos están trabajando y están acompañando este proceso. Repito, 205 personas, 34 vehículos, 2 helicópteros. Ese esfuerzo se mantiene durante la noche con turnos para que manualmente puedan intervenir alrededor del incendio para tratar de que no siga o no crezca nuevamente. Pero solamente podremos entrar a las 6 de la mañana con los helicópteros nuevamente. Mientras tanto, en la noche, además del trabajo en tierra que se va a hacer con drones térmicos que identifican la evolución del fuego, van a estar monitoreando el fuego. Alcalde, muchísimas gracias. Buena información en directo. El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, con el balance de este puesto de mando unificado. Más detalles de lo que ocurrió en el incendio en los cerros orientales en el siguiente informe. Desde las 8 de la mañana de este lunes se presentó un incendio en los cerros orientales de la capital del país que se alcanzó a divisar desde diferentes puntos de la ciudad. Todavía no tenemos el dato exacto, estamos cuantificando a través de los drones y de los sobrevuelos que estamos realizando para poder dar un dato exacto de cuánto es el área afectada. Cerca de 170 unidades y 2 helicópteros especializados en incendios forestales trabajaron durante toda la jornada tratando de controlar las llamas. Es un terreno de difícil acceso, donde no ingresan vehículos, únicamente se puede entrar caminando y con herramienta manual. Nuestros bomberos y todo el apoyo de las entidades distritales del Sistema Distrital de Emergencias están apoyándonos con herramienta manual. Por esa razón tuvimos que pedir el apoyo de helicópteros para efectuar descargas de agua. Otros 2 incendios se presentaron en Bogotá durante este lunes, uno en la localidad de Ciudad Bolívar y otro en la localidad de Usme. Desde la Secretaría Distrital de Ambiente evidenciaron un deterioro en la calidad del aire de la ciudad y un aumento de las concentraciones de material particulado. Por otra parte, algo que se cuestionó mucho a lo largo del día fue la llegada de estos helicópteros especializados para atender estas emergencias como los incendios forestales. En el siguiente informe consultamos al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá por cómo son esos procedimientos que se deben realizar para que estos helicópteros lleguen a atender estas emergencias. Los helicópteros con sistema Bambi Bucket son los vehículos especializados para ayudar en las labores de extinción en incendios como el que se presentó en los cerros orientales en la capital del país. Los 2 helicópteros que aportaron en la atención de la emergencia llegaron a las 4 de la tarde, 8 horas después de haber iniciado la emergencia. En la mañana nos encontrábamos en la valoración y verificación por parte de nuestro personal técnico operativo. Ellos deben subir caminando, hacer toda la verificación, con herramienta manual hacen la extinción y en este sentido, pues definitivamente identifican que es necesario pedir apoyo aéreo porque hay sitios donde es imposible llegar. Según Bomberos de Bogotá, se requiere de unos permisos especiales y desviación de rutas comerciales para su operación. Se tiene que tener claro el plan de vuelo, que es lo más importante, y la fuente de abastecimiento de agua. En este caso solicitamos autorización del acueducto y de la CAR para poder tomar agua del embalse San Rafael y poder efectuar las descargas aquí en los cerros. Fueron 16 descargas de 400 galones cada una para tratar de disipar las llamas. Por ahora es toda la información. Recordemos, a partir de las 6 de la mañana de este martes iniciarán nuevamente las labores y se reactivará este puesto de mando unificado ubicado en los cerros orientales de la capital del país. Desde donde me despido, Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Nicolás. Un trabajo conjunto desarrollan las fuerzas militares con la Policía Nacional para controlar el incendio en los cerros orientales. Desde el aire se observa la magnitud del daño. Estas imágenes aéreas demuestran la magnitud de una emergencia ambiental en los cerros de Bogotá.
La cantidad de humo provocado por el fuego ardiente de una conflagración que no cesa. La Fuerza Aeroespacial Colombiana dispuso de un helicóptero UH-60 configurado con el sistema Bambi Bucket, que permite realizar descargas de agua y líquido retardante para mitigar la emergencia que vive Bogotá. La tripulación debe soportar altas temperaturas en medio de las maniobras aéreas. Riesgo inminente ante la poca visibilidad para los pilotos. Es poca cada descarga de agua ante lo avanzada que demuestran las imágenes están las llamas. En tierra, soldados del Batallón de Atención y Prevención de Desastres número 80 del Ejército ayudan en las labores de contención y extinción del incendio forestal. Hemos desplegado más de 70 hombres en coordinación con la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres y nuestra Brigada Territorial número 13. En el momento, en el incendio de cobertura vegetal o incendio forestal acá en los cerros orientales, se han hecho trabajos con aeronaves no tripuladas para verificar la intensidad, cómo está avanzando y de acuerdo a la dirección del viento. Esta emergencia ambiental se está atendiendo en coordinación con el Centro Nacional de Recuperación de Personal, el Comando Aéreo de Combate número 2 y sus tripulaciones, así como con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. A esta hora ya está controlado un incendio que se registró en las últimas horas en zona rural del municipio de Chía. Las llamas consumieron por lo menos 2 fanegadas de pasto sobre un predio privado ubicado en inmediaciones al antiguo hipódromo de los Andes. Las autoridades también reportaron otro incendio en la vereda Reserva de San Benito, en el municipio de Zipaquirá. Y en Santander hay emergencia por varios incendios forestales que se mantienen activos. Tras la emergencia que afronta Santander por los graves incendios que completan más de 72 horas, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, aseguró que el presidente Petro le está dando la espalda al departamento. Un pedido de ayuda que se hizo desde horas de la mañana lo tuvimos al final de la tarde. Gracias a Dios no tuvimos víctimas en esto, pero sí un daño ambiental muy alto. En la vereda La Mata de Piedecuesta y Santa Bárbara del municipio de Mogotes, las llamas no dan tregua a la grave emergencia. Las alertas se encendieron nuevamente. En este momento tenemos 2 focos principales. En uno de esos focos pues ya estamos haciendo labores de enfriamiento y esperamos poderlo liquidar prontamente. Pese a la ayuda de 6 helicópteros con equipos especiales para esparcir agua, el fuego no se apaga. Ya son 450 hectáreas destruidas en Santander por las conflagraciones. Las emergencias por los cambios en el clima llevaron a las autoridades en Boyacá a declarar la calamidad pública. Ante las emergencias por el verano quedó decretada la calamidad pública en el departamento de Boyacá. La norma rige en los 123 municipios del departamento con el fin de adelantar acciones para enfrentar los efectos derivados del fenómeno del Niño. Hemos decretado la calamidad pública después del desarrollo de un consejo departamental que votó favorablemente, unánimemente, y hoy hemos estado acá aprobando el plan de acción que desarrollará esa calamidad para poder atender todas las solicitudes de los municipios y mitigar lo sucedido con el departamento en cuanto al fenómeno del Niño en incendios forestales, desabastecimiento de agua y cualquier otra situación que se presente. 101 municipios están en alerta roja por probabilidad de incendios. 34 municipios han manifestado algún tipo de desabastecimiento hídrico. Otros heladas en la madrugada hasta de -6 grados e incendios forestales. Pues los incendios forestales que hay en gran parte del país no tienen por qué impactar las tarifas de energía. Eso fue lo que dijo hoy el ministro de Minas, Andrés Camacho, quien también pidió a los colombianos ahorrar agua y luz. El Gobierno Nacional adelanta monitoreo permanente sobre los incendios forestales que pueden afectar el suministro de energía, dijo hoy el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Por el momento hemos tenido altas temperaturas, afectaciones principalmente con incendios forestales y esperamos que las variables climáticas no afecten el sistema energético colombiano que estamos monitoreando permanentemente. No obstante, el ministro advirtió que desde hace meses el Gobierno Nacional está preparado con un plan de contingencia apoyado en gobernadores y alcaldes. El presidente lo anunció desde hace muchos meses, venimos
venimos preparándonos hace mucho tiempo. Le hemos pedido a los gobiernos locales, a la ciudadanía, que ahorremos agua, que controlemos también todo el uso de la energía y pues afortunadamente hoy tenemos condiciones para asegurar que en términos de energía estamos bien, pero indudablemente todo el proceso de desarrollo del fenómeno del Niño es variable, tenemos que hacer un seguimiento permanente. Aunque el ministro advierte que no habrá racionamiento de agua ni de energía, el llamado es a que los colombianos ahorren ambos servicios en pleno fenómeno de El Niño. La Sociedad de Agricultores de Colombia alertó al gobierno sobre la necesidad de destinar más recursos para pólizas de seguros que permitan amparar a los productores ante posibles pérdidas causadas por las heladas y la sequía. El presidente de la Sociedad de Agricultores, Jorge Enrique Bedoya, le advirtió al gobierno que se requieren más recursos para proteger las cosechas a través de seguros climáticos, teniendo en cuenta el desafío que se impone con las heladas y el fenómeno de El Niño. Como se lo hemos dicho a la ministra y al ministro de Hacienda, aquí se requieren más recursos porque eso va no solamente de la mano de la seguridad alimentaria, sino también de lo que pueda ser una preocupación inflacionaria si no hay con qué responder para que los productores que se van afectados vuelvan al circuito de producción. El dirigente gremial mencionó algunos de los cultivos que pueden estar en riesgo. En el caso de la papa, por ejemplo, no solamente el tema de las heladas, sino el fenómeno del Niño, que de mantenerse, no solamente como lo estamos viendo, sino si se extiende en el tiempo, eso podría llegar a impactar decisiones de siembra y por ende producción del segundo semestre de este año. Según la SAC, se requiere aumentar la cobertura de los seguros climáticos de 150.000 millones de pesos actuales a 500.000 millones de pesos este año. La demanda que interpuso el ministro de Salud contra la CPS podría precipitar que la Corte Constitucional se pronuncie de manera anticipada sobre la reforma que tramita el Congreso de la República. Esto fue lo que advirtió el expresidente César Gaviria. Esta es la carta de 2 páginas mediante la cual el expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, rechaza la demanda interpuesta por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, contra las EPS por el supuesto argumento de que están mal utilizando los recursos públicos de los colombianos del sistema de salud. Es realmente descabellado y antijurídico que el ministro de Salud entable una demanda contra la CPS cuando él flagrantemente incumple lo dispuesto por la Corte Constitucional. El expresidente César Gaviria, bajo cuyo gobierno fue creada la Ley 100, dice que la Corte Constitucional ya ha definido cómo debe garantizar el Estado la prestación del servicio de salud. Si el Estado permite la desvalorización de la UPC, en cierta forma estaría alterando las reglas de juego iniciales porque esto incidirá en el equilibrio financiero de las EPS y del propio sistema. En otras palabras, debido a la insuficiencia de la UPC y el retraso sistemático en el giro de los recursos y ajustes anuales de los presupuestos máximos, el Estado está desfinanciando al sistema de salud, lo que lo desequilibra y altera por fuera del marco legal y normativo fijado hasta el momento. Y agrega el expresidente Gaviria que ante esta situación de extrema gravedad para millones de usuarios y pacientes del sistema de salud, es necesario que la sociedad y las instituciones reaccionen ante estas acciones deliberadas que van en contra de lo que el marco legal y la jurisprudencia de la Corte Constitucional establece con completa claridad. Es contrario a nuestra democracia y sus normas que por razones ideológicas se tomen decisiones sobre el sistema de salud que lo deterioran cada día más, en lugar de mejorarlo desde el Ejecutivo o el Legislativo. Más aún, es irresponsable con la vida y dignidad de las personas. El expresidente César Gaviria ha insistido una y otra vez que su partido debería decirle no a esta reforma a la salud que hace tránsito en el Congreso de la República. Varios exministros de salud advierten sobre el colapso en el sistema de salud por decisiones del actual gobierno. Hacen un llamado para que la Corte se pronuncie. La Corte Constitucional debería pronunciarse. Ante varios pleitos entre los actores del sistema de salud y complicaciones financieras y de operación, el exministro hace referencia a la sentencia T-760 de la Corte Constitucional para proteger el derecho a la salud. Se ha cumplido parcialmente. Yo creo que algunas de las cosas se cumplieron: el aumento de la cobertura, la igualación de los planes de beneficios en los regímenes contributivo y subsidiado, muchas de las medidas que se tomaron para garantizar en su momento la estabilidad del sistema. Esto viene de una crisis muy grande que se dio en los años 2008 y 2009, pero todavía tenemos dificultades en el acceso en muchas regiones de Colombia, todavía tenemos una cobertura no en los temas de aseguramiento, sino de acceso por lado del 70%. En esta carta firmada por 18 exministros y exviceministros se alerta un colapso del sistema de salud por las decisiones del actual gobierno.
Hay un problema que tiene que ver con las deudas del pasado y hay un problema que tiene que ver con el déficit presente. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que parece haber una intención del Ministerio de Salud y Protección Social de desfinanciar los recursos para pagar medicamentos y tratamientos para hacer centros de atención primaria e infraestructura hospitalaria. Y eso nos preocupa, porque es la primera vez que se estaría dando este tipo de desviación de recursos. Cuando uno tiene un sistema en déficit, no puede destinar recursos a unos fines distintos que para atender la salud de los colombianos. Lo que parece una estrategia deliberada de socavar la confianza en el sistema. Justo hoy iniciaron las audiencias públicas para analizar el proyecto de reforma a la salud que inicia tercer debate en la 7ª de Senado, un proyecto que también fue criticado por los exfuncionarios. Y a través de su cuenta de la red social X, el presidente Gustavo Petro dijo que el sistema de salud no está al borde del colapso, como aseguran varios exministros. El presidente Gustavo Petro contestó a través de su cuenta en X a la carta de los exministros de salud en la que critican la reforma propuesta. Para nada, Alejandro. Colombia avanza a un modelo fuertemente preventivo en salud en todos los territorios. El articulado, objeto de duras críticas por parte de los exfuncionarios, avanza en su tercer debate en el Congreso de la República. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, respondió a la carta de los exministros del sector donde advierte sobre un colapso del sistema de salud. En este documento, 18 exministros y exviceministros de salud emitieron fuertes cuestionamientos hacia el jefe de esta cartera, Guillermo Jaramillo, asegurando que el país avanza hacia un colapso del sistema de salud. Jaramillo se pronunció sobre esta polémica. Yo creo que ya la reforma ha tenido mucha claridad y nosotros vamos a continuar en un proceso de construir sobre lo construido y solucionar los problemas de abandono y de falta de salud que hay en muchos territorios. Desafortunadamente veo que muchos de los ministros ya no salen de Bogotá y no conocen la realidad del país. Con el ambicioso proyecto de la reforma a la salud para Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, se agilizará el flujo de recursos y aseguran la viabilidad financiera. El jefe de esta cartera hoy estuvo participando en la primera audiencia pública sobre la reforma a la salud que se llevó a cabo en la Universidad Industrial de Santander. La administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social, la ADRES, inició una serie de auditorías a las IPS, es decir, a las clínicas y hospitales, por la atención de siniestros viales. En todo el territorio nacional se realizarán auditorías a las IPS, es decir, clínicas y hospitales, por las reclamaciones de supuestos accidentes de tránsito. Facturan servicios por accidentes de tránsito, de vehículos sin SOAT o vehículos fantasma, que acaba de contratar 3 firmas de auditoría para cubrir todo el país. Estas firmas de auditoría serán encargadas de auditar y poner al día todas las cuentas por accidente de tránsito. Pero el aviso es importante por cuanto las firmas están autorizadas a hacer visitas a todas las clínicas que facturan servicios del SOAT a la ADRES. Las firmas auditoras se desplazarán por zonas. Comenzó la toma del Pacífico por parte del Gobierno Nacional en la jornada denominada Gobierno del Pueblo. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, presidió un Consejo de Seguridad en el que se tomaron varias medidas. En Tumaco está Diana Giraldo. Diana, buenas noches. Detalles de las determinaciones. Hola, muy buenas noches. Los saludamos a esta hora desde Tumaco, Nariño, porque sin el presidente Gustavo Petro inició la toma en el Pacífico nariñense por parte del Gobierno Nacional. El jefe de Estado llegará hasta mañana para atender directamente las necesidades de los habitantes de los departamentos de Cauca, Nariño y Chocó. Al término de un consejo de seguridad en Tumaco, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, anunció un aumento de pie de fuerza para el litoral pacífico. Para estos próximos días, la llegada de 600 policías al norte del Cauca. En esta misma segunda semana de febrero se enviarán 50 policías para el litoral pacífico nariñense y caucano. Por su parte, el comandante de las fuerzas militares confirmó que Allende, cabecilla de la segunda Marquetalia en Nariño y quien había sido dado por muerto, sigue vivo y todo se trató de una falla en la información de inteligencia. Que durante el desarrollo de esta operación militar, varias personas vestidas de civil, al parecer integrantes de este grupo armado organizado, irrumpieron en la zona para impedir
que se adelantaran los actos urgentes y los procedimientos judiciales que permitieran la identificación. Sobre alias El Gringo, comandante de las disidencias de las FARC capturado en Ecuador, el director de la policía confirmó que ya fue deportado a Colombia. Hemos dispuesto una comisión de un grupo especial y de Interpol y Policía Judicial para recibirlo y entregarlo ante la Fiscalía. Esta semana se reunirán las policías de Ecuador y Colombia para rastrear y determinar el paradero de Fito, el peligroso delincuente ecuatoriano cuya fuga puso en jaque al país vecino. Sí, hemos dispuesto a que la propia Dirección de Inteligencia y la DIJÍN, junto con Interpol, estén permanentemente en ese rastreo de alias Fito, y será uno de los temas principales que se adelantaron en la agenda de las dos inteligencias de las policías de Ecuador y de Colombia. Esta comisión especial de Ecuador estará en Colombia hasta el final de la semana. Los habitantes de esta zona del Pacífico reclaman sobre todo acueducto y agua potable. Aquí el agua llega cada 8 días, además de seguridad y más oportunidades de empleo. El presidente Gustavo Petro visitará mañana Barbacoas, pasado mañana Guapi, El Charco, posteriormente el jueves se trasladará a López de Micay y también a Timbiquí, el viernes a Ismina y el sábado a Quibdó. Es por lo pronto la información que originamos en directo desde Tumaco. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Diana. Y el Gobierno Nacional alista una nueva mesa de diálogo. Se trata de iniciar conversaciones con la segunda Marquetalia, es decir, la disidencia de las FARC al mando de alias Iván Márquez. La preagenda propuesta está lista desde febrero de 2023. El anuncio podría ser hecho en los próximos días por el presidente Gustavo Petro. Tras el más reciente fallo de la Corte Constitucional, que declaró la exequibilidad de la Ley de Paz Total y dejó en manos del presidente las facultades para adelantar conversaciones con grupos armados, este noticiero pudo conocer de una alta fuente gubernamental que todo está listo para que en los próximos días se dé el anuncio oficial del inicio de una nueva mesa de conversaciones con la llamada Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez. Con este grupo ya se había adelantado una serie de encuentros donde se pudo establecer una preagenda de lo que se negociaría. De hecho, este grupo guerrillero ya había designado a sus voceros en una eventual mesa, que serían Walter Mendoza, Iván Alí y Yurleni Guerrero. Diálogos regionales de paz. Desde Nariño, el gobernador hizo un llamado al gobierno a dialogar con los grupos armados que están proponiendo sentarse en una mesa. Mire, cuando los actores del conflicto están saliendo a manifestar su voluntad de paz, el Estado tiene que hacer todo lo necesario, pero todo lo necesario para acoger ese diálogo que los actores armados lo están haciendo. No hacerlo significa una torpeza política. Así las cosas, se espera el anuncio oficial del gobierno para iniciar los diálogos con la Segunda Marquetalia. Arrancó en La Habana el 6º ciclo de conversaciones entre las delegaciones de paz del gobierno y el ELN en busca de prorrogar el cese bilateral del fuego e iniciar la suspensión del secuestro con fines económicos por parte de esta guerrilla. El exintegrante de ese grupo, Carlos Velandia, más conocido como Felipe Torres, propone que haya un acuerdo de cese del fuego de carácter permanente. Con esta foto en la Plaza de la Revolución de La Habana, la delegación del ELN anunció su llegada a la capital de la isla para iniciar el 6º ciclo de conversaciones. Se busca la prórroga del cese el fuego que vence el próximo 29 de enero. Para los analistas del conflicto, se hace necesario que este nuevo acuerdo sea sobre un cese permanente para acercar más el fin del conflicto. Esto da muestra de un proceso que avanza, pero un proceso que debe dar un salto mucho mayor para que realmente podamos pensar que con este gobierno se va a hacer la paz. La única posibilidad es si se pacta en este ciclo un cese del fuego bilateral permanente, que es el único escenario donde es posible buscar financiación para los guerrilleros. Para el exintegrante del ELN, el Comando Central debe garantizar que hay mando sobre todas las unidades de este grupo guerrillero. En la mesa no está el bloque, no está el Frente de Guerra Oriental, ni está el Frente de Guerra Occidental, que entre las dos estructuras suman más o menos el 70% de la operatividad del ELN. Para los próximos días se anuncia la presencia de una figura importante en la mesa de diálogos que buscaría darle más altura y más compromiso a las negociaciones. El Clan del Golfo respondió al comisionado para la paz, Oti Patiño, sobre la posibilidad de llevar a cabo conversaciones de paz. Aseguraron que no son partidarios tampoco de diálogos eternos y criticaron al gobierno por levantar el cese del fuego.
En una carta a las autodefensas gaitanistas de Colombia, también identificadas por las autoridades como el Clan del Golfo, se pronuncian sobre una entrevista del comisionado de paz Oti Patiño en el periódico El Tiempo, en la que abrió la puerta para entablar diálogo con ese grupo. Las AGC cuestionan ser llamadas como el grupo narcotraficante el Clan del Golfo. Manifestamos nuestra extrañeza con los términos desobligantes del Alto Comisionado para la Paz, señor Oti Patiño. El grupo dice que para entablar un diálogo debe haber un cese al fuego. Un gobierno que, basado en chismes y suposiciones, rompió un cese al fuego, el cual respetamos íntegramente, no puede hacer este tipo de declaraciones sin siquiera sonrojarse. Las AGC cuestionan no tener el mismo trato que otros grupos armados. Tampoco somos partidarios de diálogos eternos, pero mal empieza el señor Alto Comisionado para la Paz sus gestiones con las AGC. En la misiva, las autodefensas gaitanistas dicen que la única persona autorizada por ese grupo para dialogar con el gobierno es el abogado Ricardo Giraldo. Las autoridades investigan la muerte de un procurador judicial cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en su apartamento con signos de asfixia mecánica. Tras varias horas, las autoridades finalizaron la inspección al apartamento del procurador judicial Carlos Mario Molina, quien fue encontrado sin vida en su vivienda en horas de la tarde. Se reportó que los intensos olores provenientes de su residencia alertaron a los vecinos, quienes dieron aviso a la mamá del procurador y a las autoridades. La información se recibe por parte de la mamá, de personas conocidas, se llega al inmueble, digamos, no hay señales de violencia al ingreso al mismo, y ya, como les manifiesto, se ha constituido en un equipo de tareas especiales entre SIJIN y CTI. El hecho se presentó en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá, en el barrio San Martín. Se trata de una persona de sexo masculino, la cual está sin vida al interior de un inmueble, y ya lo que tiene que ver con las circunstancias de modo y tiempo y lugar se van a llevar a cabo por parte de la SIJIN y el CTI. Según las autoridades, el procurador judicial permaneció muerto desde al menos el fin de semana, por lo que la investigación continuará con la Fiscalía. En cámara ardiente en el Congreso de la República, cientos de colombianos le rindieron homenaje a la memoria de la senadora Piedad Córdoba. El presidente Gustavo Petro llegó al final de la tarde a saludar a los familiares de la fallecida congresista. El homenaje póstumo a la senadora Piedad Córdoba fue realizado en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional. Hasta allí asistieron el presidente de la República, quien llegó en horas de la tarde, pero antes, a primera hora, lo hizo la vicepresidenta Francia Márquez, quien la recordó como una luchadora por la paz. Gracias, Piedad, por creer en la paz de Colombia, por adentrarse en las selvas, a rescatar personas secuestradas, así este país no lo haya reconocido. Y su hijo, el médico Juan Luis Castro, llegó desde Estados Unidos en las últimas horas para rendirle homenaje a su madre, de quien reconoció fue una mujer que causó polémica por sus posturas en el país. La vida de mamá fue una vida de extremos en ese sentido, ¿no? Porque ella era muy controversial y a veces la gente, yo creo que desafortunadamente pues no entendía sus posturas o malinterpretaban las cosas, y de una u otra manera yo creo que eso generaba muchas fricciones, pero más allá de cualquier cosa era una figura pública no solamente a nivel nacional sino internacional. Del gobierno de Venezuela llegó una comisión integrada por 2 ministros. Esta amorosa hija de Bolívar y Gaitán, hermana de Chávez, nunca fue ni será vencida. Ella seguirá caminando con nosotras y nosotros hasta alcanzar la victoria definitiva de la patria grande. Afuera había largas filas para intentar ingresar al Congreso de la República y despedir a una mujer que se caracterizó siempre, de acuerdo con sus amigos y familiares, por la lucha en favor de los más desfavorecidos. La alcaldía de Cali denunció presuntas irregularidades en las empresas públicas de la ciudad en Cali. Una nueva polémica envuelve a las empresas municipales de Cali, luego de que en las últimas horas el alcalde Alejandro Eder y el nuevo gerente de la entidad, Roger Mina, inspeccionaran la bodega central de Cali, encontrando irregularidades preocupantes para la ciudad. Encontramos que del parque automotor de Cali tienen 600 vehículos, de los cuales 500 ya están obsoletos, no sirven, y hay 100 que están rodando, pero no es claro dónde están los 100. Además de que el 80% de los vehículos de Cali se encuentran obsoletos, los funcionarios evidenciaron también la compra masiva de equipos de comunicaciones que resultan inútiles para la gestión de los servicios públicos de los caleños. 10.000 módems para llevar internet por toda la ciudad,
pero que funcionan con una red de cobre. En Cali la red de internet es de fibra óptica, no es de cobre. Finalmente, los funcionarios se comprometieron con la corrección de estas irregularidades y con lograr que Cali se convierta en una de las empresas públicas más rentables del país. La fiscal Angélica Monsalve, quien adelanta un proceso por corrupción en la unidad de protección, denunció que el fiscal general Francisco Barbosa busca implicarla en procesos penales irregularmente. Ayudados por la Fiscalía. La fiscal Angélica Monsalve acusó al fiscal general Francisco Barbosa de presionar a sus subalternos para implicarla en líos de corrupción. El actual fiscal general de la Nación y la vicefiscal general de la Nación, quienes pues presionan a los mismos fiscales con delegados ante tribunal, incluso con accesos y con todo para que judicialicen a la fiscal. La fiscal, quien lleva a su cargo un proceso contra el empresario Martín Manjarres por corrupción en la Unidad Nacional de Protección, fue señalada recientemente de alterar pruebas del caso, por lo que incluso fue llamada a imputación de cargos. Acusaciones de las que Monsalve se defiende. Fue un entramado interpuesto por mis imputados, ¿sí? Fueron mis imputados los que eventualmente van a ser acusados dentro de este carrusel de la contratación de los carros blindados, quienes preconcibieron en defensa de ellos mismos. La Fiscalía analiza si retira a la fiscal Monsalve del proceso ante las nuevas acusaciones de corrupción en su contra. Y la Corte Suprema de Justicia abrió indagación contra el presidente del Senado, Iván Name, y contra el senador José David Name por presuntos vínculos con la estructura criminal Los Rastrojos. La Sala de Instrucción de la Corte abrió una indagación previa contra Iván Leonidas Name, senador de la Alianza Verde, y contra su primo José David Name, senador por el partido de la U. La indagación pretende determinar si los Name tuvieron vínculos o alianzas con la estructura criminal Los Rastrojos Costeños. El ex jefe de Los Rastrojos, Juan Manuel Borré, desmovilizado de las autodefensas, declaró en 2014 ante un fiscal que su estructura apoyó políticamente a los Name, comprando votos en las elecciones legislativas de 2014. En la declaración, el paramilitar señala a José David Name de presuntamente haber participado en los homicidios de un abogado y un exconcejal. El presidente del Senado emitió un comunicado. Esta situación me plantea la oportunidad de responder a los infundios de quienes han pretendido no dar mi nombre, para aclarar que en ninguno de los procesos electorales en los que he sometido mi nombre a consideración de la democracia he acudido a ninguna práctica irregular. Falsos policías protagonizaron un fleteo en la localidad de Usaquén, en Bogotá. Los delincuentes se movilizaban en una moto pintada con los mismos distintivos de la policía. Hurtaron mediante la modalidad de fleteo 150 millones de pesos a un comerciante en la calle 91 con carrera 19. En su reacción, la víctima arrolló a los ladrones, quienes se vieron obligados a botar parte del dinero en la calle. Y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció la promulgación de un pacto para evitar los colados en el sistema Transmilenio. El alcalde de Bogotá volvió a referirse a las nuevas tarifas que se darán a conocer en los próximos días. Actualmente un pasaje en el sistema troncal cuesta 2.950 pesos y en el zonal 2.750 pesos. Esta misma semana haremos un anuncio de en cuánto va a quedar la tarifa y yo le puedo adelantar una cosa, no cifras todavía, se las expresaré esta semana, pero vamos a proponerle un pacto a esta ciudad, un trabajo conjunto, donde nos comprometamos a trabajar primero para lograr una reducción del tema de colados. La administración va a trabajar para mejorar la calidad del servicio. Además, se tendrá una nueva estrategia para hacerle frente a los colados, problemática que a diario aumenta el déficit fiscal del sistema. Le vamos a pedir a la ciudadanía un apoyo para reducir el tema de colados y vamos a pedirle al Gobierno Nacional un apoyo también en la financiación. Usted sabe que en el presupuesto que quedó aprobado por el Consejo se contempla que uno de los recursos para la operación del sistema de transporte público de Bogotá va a provenir del Gobierno Nacional. La administración de Claudia López había dejado proyectado que tanto SITP como Transmilenio quedarían en 3.100 pesos, pero el alcalde Galán ha reiterado que las cifras serán inferiores a ese valor. Servicio Noticentro 1 CMI. Atención empresario, porque aquí le informan hasta cuándo tiene plazo de consignar las cesantías de sus trabajadores. El 14 de febrero es el último día que permite la ley para consignar las cesantías de todas las empresas y todos los trabajadores en Colombia. Es muy importante entender que la empresa que no consigna las cesantías se aboca a una sanción equivalente a un día de salario por cada día que deje consignar las cesantías. En Colombia, las compañías son muy responsables en esa consignación.
Los ataques entre Israel y Hamás han dejado 25.295 fallecidos. Rusia firma decreto que declara ilegal la venta de Alaska a Estados Unidos. 90 fallecidos por tormenta invernal en Estados Unidos. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La defensa de Israel ha irrumpido en un hospital en Yan Yunis, al sur de la franja, y ha detenido al personal médico en sus intensos bombardeos contra los centros de acogida de la ciudad, entre ellos 2 colegios en los que se refugian 30.000 desplazados. Al menos 178 personas fallecieron, elevando la cifra a 25.295 desde el inicio de la guerra. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto en el que aprueba el presupuesto federal para la búsqueda y protección de activos y de bienes raíces pertenecientes al antiguo imperio ruso. El anuncio ha causado cierta suspicacia, dado que algunos medios lo relacionan con la histórica compra de Alaska por parte de Estados Unidos. La tormenta invernal que azota a Estados Unidos desde hace 2 semanas ha afectado millones de personas por las gigantescas capas de nieve, el frío, la lluvia y el viento gélido, ocasionando la muerte de al menos 90 personas en los 13 estados. Y confiada en que las reformas pensional y laboral serán aprobadas este semestre en el Congreso de la República, se mostró hoy la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, tiene 2 reformas, una la laboral y otra la pensional, que corresponden a su cartera política. Confía en que las 2, la primera, la laboral, en la Cámara de Representantes saldrá adelante y la pensional en el Senado de la República. Siempre en el Congreso hay modificaciones, pero el Congreso siempre avanza. Y yo estoy muy esperanzada porque conozco Stuttgart, hemos hecho muchas audiencias públicas, hemos hecho muchas reuniones y esperamos, y el gobierno está atento a lo que requieran, tanto los senadores para la pensional como los representantes para la laboral. Ahí estaremos aportando porque Colombia necesita estas reformas. La reforma laboral continuará siendo discutida por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, mientras que la pensional comienza su discusión en la plenaria del Senado. El ahorro de los trabajadores en cesantías durante el último año superó los 19 billones de pesos, con un crecimiento del 21% según Asofondos. Según este reporte de Asofondos, mientras en el año 2022 los trabajadores ahorraron en cesantías 15,9 billones de pesos, en el 2023 la cifra ascendió a 19,2 billones de pesos, con unas rentabilidades excepcionales según el gremio. Fue un año histórico en términos de ganancias para los trabajadores, en términos de que su ahorro, en este caso de cesantías, se valorizó. Y al mismo tiempo fue un año en el que el desempleo se mantuvo contenido. En el último año, los 9 millones de trabajadores que cotizan a cesantías en fondos privados retiraron sus ahorros principalmente por terminación de contrato, mejora o liberación de vivienda y adquisición de vivienda. Según los cálculos de Asofondos, al menos 7 de cada 10 trabajadores colombianos tienen depositados sus ahorros de cesantías en fondos privados. Juan Armando Rojas, Noticentro 1, CMI. Las autoridades sanitarias ordenaron reforzar la vacunación al ganado localizado cerca a la frontera con Venezuela. Esto ante el riesgo de ingreso de la fiebre aftosa desde ese país. El Instituto Colombiano Agropecuario ordenó que se inicie una nueva jornada de vacunación entre el 19 de febrero y el 19 de marzo de más de 1.700.000 cabezas de ganado que están localizadas entre La Guajira, Cesar, norte de Santander, Arauca, Bichada y en Boyacá, en el municipio de Cubará. El propósito es evitar que la fiebre aftosa ingrese por la frontera con Venezuela. La importancia es que nos blinda contra el virus de fiebre aftosa que nos puede llegar del vecino país Venezuela, que hoy es un país que no está libre de fiebre aftosa por vacunación. La vacunación contra la fiebre aftosa está bajo responsabilidad de la Federación de Ganaderos, Fedegan, en su condición de administradora de las cuotas de fomento ganadero. El Gobierno Nacional implementó en el Cauca el programa para comprar alimentos a campesinos y entregarlos a damnificados del invierno.
La estrategia del programa Hambre Cero de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo llegó al Cauca para comprar más de 300 toneladas de alimento que producen los campesinos e indígenas del departamento. Vamos a entregar 17.635 mercados en 19 municipios y la canasta está compuesta por alimentos perecederos y no perecederos. Los alimentos que vamos a comprar son los alimentos no perecederos. Esperamos comprar cerca de 300 toneladas de comida en el departamento, entre papa, plátano guineo, piña y zanahoria. 46.000 millones de pesos se han destinado para comprar alimentos a los campesinos productores en Colombia, donde se espera entregar más de 1 millón de mercados a las familias damnificadas por el invierno en el país. Por 11 meses consecutivos las importaciones disminuyeron, así lo evidencian las cifras del DANE. En noviembre de 2023 las importaciones cayeron 14.5%. Es el mes número 11 con cifras negativas. La compra externa de productos agropecuarios, alimentos y bebidas fue de menos 21.1%. Manufacturas cayó 16.1%. Y el único sector en el que aumentó la compra en el exterior fue el de combustibles e industrias extractivas, en un 2.2%. Está reflejando la caída que ha tenido el aparato productivo nacional, la caída en industria, porque buena parte de las menores importaciones tiene que ver con manufacturas. Desde Analdex hacen un llamado a la DIAN para agilizar los trámites que permiten el ingreso de productos al país. La capacidad operativa de la DIAN para hacer las inspecciones está copada y entonces me están rechazando levantes, nacionalizaciones, porque no se ha podido llevar a cabo la inspección. Las exportaciones también reportaron fuertes caídas. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,12% a 1.271 puntos. La acción que más subió fue la del Grupo Sura, con un alza de 7,81% a 34.500 pesos. La acción que más bajó fue la de Bancolombia, con una pérdida de 3,17% a 32.980 pesos. La acción más transada de la jornada fue la del Éxito, al movilizar más de 985.000 millones de pesos, con una variación negativa de 2,88% a 3.375 pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.904 pesos. Los profesionales del cambio compran la divisa a 3.750 pesos y la venden a 3.880 pesos. Un euro cuesta hoy 4.263 pesos. La libra de café en Nueva York cerró a $1.92. El azúcar se transó en 22,90 centavos de dólar por libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $75.01. La referencia Brent se cotizó a $79.96. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.265 pesos. Atención, hay una noticia al cierre. A esta hora se registra un gran incendio forestal en el occidente de Cali, en el sector Cabuyal de Cristo Rey. Esta conflagración se habría presentado por la incineración de un vehículo en el sector del Club de Tiro, que rápidamente se propagó. A esta hora el cuerpo de bomberos atiende la emergencia. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.